Tentonak la olak ekchi kataviru arutsa kalitka shotits seruk liagwa behilal rahlal chia kaka chia like hotopi ulishibaliru na kwankep akomonak ekchi chi hotokara. Cuando hablan sobre la civilización del pueblo maya en Tikal, nos dicen que el pueblo maya se extinguió, que los antiguos mayas desaparecieron. Mas sin embargo, cuando encontramos, y de acuerdo a las nuevas exploraciones arqueológicas que se han realizado, definen que muchos de las estelas que también figuran en cada una de las edificaciones de esta metrópoli maya hace referencia a gobernantes quechíes. Más abajo, hacia la par, están las hidroeléctricas, las centrales hidroeléctricas que construyó Florentino Pérez a través de su empresa Cobra ACS. Ahora, ¿qué tal? Así Oslo, nukulesh gramili kaha nukulesh nekesh mushdi kakwanje una oye no akosko bochila bitiko kosh pa pankide dischala. Ustedes se preguntarán por qué hasta el día de hoy 48 cantones sigue vigente, y les voy a comentar por qué. Porque desde muy pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, se nos enseña que nosotros debemos de servir al pueblo. Lo mamamos, como decimos comúnmente. Cuando llega la etapa de responsabilidad, cuando tenemos 18 años, en nuestras comunidades, a través de las asambleas comunitarias, se nos llama a servir a nuestras comunidades, a nuestro pueblo. Pero nosotros como pueblo, la gran oportunidad que tenemos es a cada 4 años. Siempre nuestro discurso ha sido: nosotros los indígenas somos mayoría. Sí. ¿Por qué tenemos minoría en el Congreso? ¿Por qué? Nosotros los de Sololá somos indígenas. ¿Por qué nuestros representantes indígenas no son nuestros representantes de otros? Cuidemos el medio ambiente, los ríos, los lagos. Aquí hay muchos ríos. No dejemos tirar de la basura en las calles. Las bolsas ya no lo usemos. Vamos a regresar al ancestral que hacían nuestros abuelos y abuelas. Con servilletas, con trastecitos, llevaban a comprar sus comidas. Si empezamos a enseñar al niño, en el futuro esto va a cambiar. ¿Y cómo luchar? ¿Cómo fortalecer? Por ejemplo, los compañeros de Totonicapán tienen una larga trayectoria de 100 años, 200 años de autoridad, pero falta, es decir, cómo esa autoridad llega realmente a gobernar a nivel nacional, ¿verdad? Que ya no depende la decisión de toda la población indígena de los partidos políticos, ¿verdad? Nosotros apuntamos eso. Nosotros compartimos que se construye un Estado plurinacional, pero desde las autoridades ancestrales, no a través de los partidos políticos. Tinsi la lámina, tinsi la poot, tinsi acuaye, tinsi chispunil acuaye, vichal, utmaca junakli proyecto tzakaldero. Entonces, li común cualquier barim vichal sin común, o rakale chik manikep kikin cualquier chisali li directiva. Sheoch kauresinkish olep rechambrush patzali proyecto uchambrush cuechal li popol udlacuavejilal. Guatemala en sí, estamos resumiendo que tiene 14 climas diferentes, 14 sistemas diferentes, 14 tipos de clases de animales, de maíces. Hay maíces de 40 días, hay maíces de 3 meses, y en sí la biodiversidad incluye todo eso, amarra todo ese círculo de lo que podemos encontrar. Nosotros con Enerhuate le peleamos la exoneración de casi el $500,000 de quetzales que Enerhuate injustamente estaba cobrando de las viviendas que estaban sumergidas bajo el agua.
Lo logramos. Presentamos más de 100 denuncias contra Nerhuate, pero siempre las personas que están en los altos cargos siempre obstaculizan esto. Pues gracias a Dios logramos demostrar que cuando nos unimos logramos las cosas. Que aspiremos a que juntos y juntas podamos construir una nueva realidad